Sri Sadguru Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 71. Esté alerta, interiormente. Por muy erudito o entendido que tú puedas ser en el mundo, todo eso que puedas explicar, argumentar, o exponer, es tan solo un espectáculo exterior. Tu conciencia debe ser inquebrantable dentro. Un hombre que ha ganado gran fama en el mundo, está perdiendo su vida, si él no es libre y no está despierto dentro. Uno, que ha perdido al único Dios, ha tirado su vida. ¿De qué sirve acaso ser famoso, en la vida pública? Cuando uno no tiene autoconocimiento, uno es ignorante de sí mismo. Si eres un devoto de Dios, el lugar donde estás ahora y después de la muerte, es el mundo de Dios. Si solo estás interesado en las cosas mundanas, volverás al mundo. Cuando eres devoto del sí mismo, permaneces en el sí mismo, uno con él. El propósito de decirte a ti todo esto, es porque debes quemar toda la basura innecesaria, y ser uno, con la totalidad del absoluto. Si has disuelto los deseos del cuerpo, y los elementos que componen el cuerpo se fusionan en los grandes elementos del universo, entonces eres libre, mientras todavía tienes tu cuerpo externo, o Jivan Mukta. Eso, en sí mismo, es libertad. Un hombre que constantemente piensa en las mujeres, toma el próximo nacimiento como mujer. Tú te conviertes, en lo que pienses, y en lo que medites. Aquel, cuya atención, está siempre en las cosas mundanas, tiene que venir una y otra vez a este mundo. En otras criaturas, este conocimiento, de ser el sí mismo, está inexistente, o ausente. Solamente los seres humanos, tienen este conocimiento, y por lo tanto, es solo fácil en la vida humana, hacer tal meditación. ¿No es verdad, que por la completa saturación en múltiples placeres, que tú eventualmente te vuelvas carente de deseos? No, los deseos nunca morirán, de esta manera, sino que solo aumentarán. Los deseos de alguien que no tiene ninguna posibilidad de disfrute, ya están muy aumentados. Todos expresarán o dirán ocasionalmente, que están disgustados con la vida. Pero esto, es porque no pueden encontrar la solución a sus problemas. Ese estado de disgusto, es decepción o frustración, o no verdadera ausencia de deseos. Pues no puedes conseguir el sueño, como lo quieres, ya que la experiencia del sueño, es causada por algún deseo o antojo continuo. Un brahman, tuvo que nacer en la casa de un zapatero, debido a su deseo. Al poner tu energía en cualquier sentimiento particular, obtienes eso que sientes. Si te concentras en Brahman, que es sin atributos, o nirguna, experimentarás eso. El estado de Brahman. Allí, en el estado de Brahman, los atributos o cualidades, o gunas, terminan. Es cuando las gunas, y los deseos, constantemente se repiten y se multiplican, que toman la forma del universo. Esta, es la ilusión original, o mula maya. La ilusión, produciendo conciencia. Meditando en eso que no tiene atributos, o nirguna Brahman, logramos la disolución de los atributos, o gunas. De esta manera, puedes volverte singularmente uno. Es una regla, que un renunciante o sannyasi, tiene que cortarse el pelo, y afeitarse la cabeza. Esto significa, que el orgullo de los atributos, debería ser eliminado. Eso simboliza, que eso que sea cualquier sobrecrecimiento sobre el sí mismo, debería ser eliminado, del sí mismo. Lo que había allí originalmente, o el estado original, parece haberse convertido en algo diferente. El otro, debe ser eliminado. Y ese ser original, debería permanecer. El estado original, no tenía cualidades, como sattva, rajas, o tamas.
Entonces, apareció uno de estos gunas, sattva, rajas, o tamas. La naturaleza de esa guna, es el poder de la imaginación. Al abrazar a esa guna, él sí mismo se equivocó de cuál es su propia naturaleza, y olvidó su naturaleza original. Es allí, donde la confusión tomó, o cogió el control. Él sí mismo tiene que estar muy alerta, allí, en su propia naturaleza. Debe darse cuenta, de que el poder de la imaginación, no es su verdadera naturaleza, y que él es, sin dualidad. Él no tiene cualidades. Él es, el ser completamente libre. El resultado final o interés de todo esto, es solo reconocer el único Dios. Reconocer a Dios, es pensar acerca de lo que eres. El pensar, está solo dentro del campo de la ilusión. ¿Cuál es acaso el significado de esto, de que creer ser alguien o algo, es solo una ilusión? Significa, pensar que, yo no soy nada, y el sí mismo prevalece. Al menos, esto debe ser entendido. Saber la verdad, es llamado conocimiento correcto. Saber la verdad, es conocimiento. Cuando la firme convicción de que, yo soy eso, o Soham, es completada, entonces sabemos que no somos nada. Lo que sea, es solo Brahman. Ahora, ¿por qué pelear acaso con la lógica? El sí mismo, está en su lugar correcto. Sin el sí mismo, ¿puede acaso alguien decir su propio nombre? ¿Dice acaso el niño, que se le debe dar o poner a él, un cierto nombre? Puedes dar cualquier nombre, a lo que no se puede describir. Lo que estaba por suceder, ya ha sucedido, ha llegado a ser, y luego el nombre fue dado, a través de la imaginación. El nombre, fue dado, de lo que sea que la mente eligió. Fue solo por conveniencia social, que el nombre fue dado, usando una cierta palabra. El nombre, Wadi, es dado a una niña que viene a servir comida. Wadi, significa aquel que sirve comida. Del mismo modo, el nombre Shende, significa último. Y ese nombre se le da, a uno que es el último. Los nombres, simplemente están saliendo de la imaginación. A veces, estaban indicando adecuadamente las cualidades de la persona. Y a veces estos nombres no eran suficiente para indicar adecuadamente las cualidades de la persona, por lo que se dieron segundos nombres. Ellos, los segundos nombres, son agregados, porque los primeros nombres no eran adecuados. El sí mismo, está donde está. No hay sentido del cuerpo, para eso. Los 5 elementos, están en su lugar. El cuerpo, la forma y el nombre, no está ahí. Nosotros no estamos ahí. El cuerpo es una forma falsa. Nadie ha tenido verdaderamente un cuerpo real. Brahman tampoco tiene un cuerpo real. Ninguno puede obtener un cuerpo real. Nadie es real, por el cuerpo. Cualquiera que sea la forma, el cuerpo es falso. Todo es realmente sin forma. Todos deberían mirarse a sí mismos, y lograr lo que se tiene que lograr. Aquel que dice que el cuerpo es real, es un gran pecador. Él es, como un asesino de un brahmin, o el asesino de un conocedor de Brahman. Dios, es sin forma. Ahora, no más conjeturas o suposiciones, por favor. El sí mismo en sí, ya es completo. ¿Qué otra práctica espiritual o sadhana, necesita acaso? Una vez que la cabeza está completamente rasurada, ¿cómo puede afeitarse nuevamente? ¿Hay que cortar acaso, la propia cabeza? ¿Cómo puede acaso el que es libre, tener esclavitud? La práctica espiritual tiene como propósito, que nosotros encontremos nuestro sí mismo. Cuando es encontrado el propio sí mismo, ¿cuál es la utilidad de la sadhana, o práctica espiritual? Si un alfarero se convierte en rey, ¿seguiría acaso ocupándose de los asnos?
¿Por qué debería acaso molestarse en preparar la arcilla? Todos los diversos tipos de esfuerzos y prácticas espirituales son el resultado de nuestras propias aptitudes. Cuando uno está más allá de esto, ¿por qué debería acaso preocuparse por ellos, por los esfuerzos o prácticas espirituales? Quien es un pecador, debe hacer buenas obras. Si crees que algo malo se ha hecho, haz algunas buenas obras. Esta es una actitud mental. Para el que ha renunciado, ¿por qué debería acaso volver a los estados de ánimo de la mente? ¿Qué se puede lograr acaso a través de diversas prácticas? ¿Qué fruto se obtendrá acaso al observar las reglas de conducta? Cuando uno se ha convertido en lo que era el objetivo de la sadhana, y eso es experimentado dentro y profundamente embebido, entonces puede seguir siendo un devoto del gurú, debido a su amor por él. Sin embargo, esa devoción debe ser sin deseo. Ya eres uno con Brahman. Para mantener en la memoria lo que el gurú ha hecho por ti, canta en su alabanza. Somos eso. El cuerpo pertenece a los 5 elementos. El individuo es realmente solo Brahman. Piensa profundamente acerca de quién eres y dónde estás realmente. Sin pensar intencionalmente, ¿qué sientes acaso que eres? Cuando piensas o reflexionas, llegas a ver que no eres nada. Lo que es el sí mismo. El verbo es denota el ser natural. Si dices que eres un individuo, o jiva, experimentas jiva. El sí mismo es realmente Dios, Lakshmi Narayana. Penetrando todo, o Narayana, es su naturaleza. Y gran fortuna, o Lakshmi, es su calidad. Él es Radha Krishna. El sí mismo es como sea que lo llames. Si dices ilusión, es ilusión. La totalidad del sí mismo es todo. Y aquel que es realmente una persona sabia, busca para descubrir quién es él. El hombre examina todo, pero no puede reconocerse a sí mismo. Uno que no puede reconocerse a sí mismo, no puede tener la realización. Cuando la intención de decir, yo soy, se cae, entonces no hay nada. Lo que queda, es Brahman, que es realmente lo que eres. Convencerse de esto, es muy profundo, y se llama la realización de la espiritualidad, y la ciencia de la espiritualidad. No es el caso, que estamos separados del cuerpo, y de Dios. El producto o resultado, no está separado, y nosotros no estamos separados. Somos el producto o resultado. El objetivo, es la realidad final, que es una con nosotros. Uno se convirtió en el resultado o el producto, mientras intentaba conseguir la realidad final. Un hombre, mientras se preocupa por su pobreza, se convirtió en rey. Entonces, ¿por qué debería acaso ahora preocuparse más por la pobreza? Ya somos eso, por lo que tanto el buscador y el maestro estaban tan ocupados haciendo sadhana, para conseguirlo. Es para encontrarse uno mismo, que se ha establecido todos los caminos. Ahora, somos eso. Esto está probado. Esto está realizado. Ahora, no hay cuestión de hacer algo, o no hacer nada. Aquellos que tenían miedo de las órdenes del rey, se han convertido en reyes, ellos mismos. El miedo ha desaparecido, junto con la pobreza. ¿Qué estudio de los Vedas deberían hacer acaso los Vedas? ¿Cómo puede acaso un lugar de peregrinación ir a sí mismo? ¿Qué Dios debería ser acaso encontrado por Dios? ¿Qué néctar o inmortalidad debería beber el néctar? ¿Qué inconmensurable debería acaso ser adorado por lo inconmensurable? ¿Qué ausencia de cualidad debería ser el objeto de devoción para lo que no tienen cualidad? ¿Qué realidad debería acaso disfrutar de la realidad? ¿Cómo puede acaso el Brahman puro e inmaculado experimentarse a sí mismo?
¿Cómo puede el objeto de meditación meditar sobre sí mismo? Cuando te realizas a ti mismo, todo está más allá de las palabras. El indescriptible, sumergirse en Brahman, ahora está probado.